Dos equipos analizaron la misma muestra de sangre mediante dos métodos distintos y obtuvieron dos resultados de ascendencia diferentes. No se trataba de un error de laboratorio ni de una contaminación. La línea materna apuntaba a Taiwán de forma clara y consistente, coincidiendo con miles de resultados de la región. La línea paterna, de la misma persona y de la misma muestra, apuntaba a un lugar completamente distinto, a las islas de Oceanía cercana, a miles de kilómetros de la ruta prevista. Los técnicos revisaron las máquinas y los reactivos. Repitieron el análisis. El segundo análisis coincidió con el primero. Cualquiera que fuera la causa de esta discrepancia, no era un error, era una señal. La población que alberga esta contradicción posee una de las historias de origen más completas y mejor contadas del Pacífico. Durante generaciones, los investigadores la han descrito como una migración única y elegante. Un pueblo que partió de Taiwán hace aproximadamente 5 o 6 mil años. Se desplazó hacia el sur a través del sudeste asiático insular, avanzó hacia el este a través de Oceanía cercana y finalmente llegó a las islas habitables más remotas de la Tierra. La última etapa de ese viaje llegó a un pequeño grupo de viajeros desde las Islas de la Sociedad, vía las Islas Cook, hasta las costas de Aotearoa, Nueva Zelanda, hace unos 800 años. Esta es la historia del origen maorí, tal como la cuentan la mayoría de los libros de texto. No es un mito inventado para halagar a nadie. Se basa en décadas de evidencia lingüística, arqueológica y genética, y sobre esa evidencia se sostiene. El idioma se conecta claramente con otras lenguas austronesias que se remontan a Taiwán. La cultura material, las herramientas, las técnicas de construcción de barcos, las variedades de cultivos, traza la misma ruta. Durante mucho tiempo, esto se trató como un caso cerrado, un solo pueblo, una sola dirección, un hilo largo e ininterrumpido, tensado a través de un océano. Aquí es donde se complica la cosa. Ese hilo solo permanece intacto si solo se observa la mitad. La ascendencia humana no se transmite en una sola hebra continua, sino en dos, que discurren en paralelo a través de cada generación. Una es el ADN mitocondrial, que se transmite casi sin cambios de madre a hijo, generación tras generación. Piénselo como un apellido heredado únicamente por vía materna, una etiqueta copiada casi sin alteración durante decenas de miles de años. La otra es el cromosoma Y, que se transmite de padre a hijo de la misma manera, un apellido paralelo que, en cambio, sigue la línea paterna. En la mayoría de las migraciones bien documentadas, estos dos hilos coinciden aproximadamente. Cuentan la misma historia desde dos perspectivas diferentes. En esta población no es así. Investigadores que estudiaron genomas mitocondriales completos de un grupo de individuos maoríes sin mezcla genética descubrieron algo sorprendentemente consistente. Casi todo pertenecía a un único linaje genético, conocido como haplogrupo B4A1A1, un linaje tan dominante en Polinesia que representa más del 90% de todas las firmas mitocondriales polinesias registradas. Posteriormente, un análisis más amplio de la población polinesia en general, llevado a cabo por investigadores como Manfred Kaiser, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam, lo cuantificó con precisión. Aproximadamente el 94% del ADN mitocondrial polinesio tiene su origen en Asia Oriental. Claro, predecible. Exactamente lo que predice la historia establecida. Luego analizaron el cromosoma Y, y la cifra cambió casi por completo. En toda Polinesia, aproximadamente el 66% de los cromosomas Y no tienen su origen en Asia, sino en Melanesia, un conjunto de poblaciones genéticamente y geográficamente distinto de Oceanía cercana. En el caso específico de los maoríes, más de la mitad, el 52%, portan un linaje paterno vinculado a Melanesia, conocido como C2A1-P33. Las madres dicen Asia, los padres dicen otro lugar. No por un margen pequeño, no por años, por siglos, y por un punto de partida completamente diferente en el mapa. El propio equipo de Kaiser describió esto como uno de los ejemplos más dramáticos de desacuerdo materno-paterno jamás documentados en la genética de poblaciones humanas.
no es una simple expresión, es un equipo de investigación que afirma, con un lenguaje académico preciso, que ellos tampoco esperaban esto. Entonces, ¿cuál de las dos afirmaciones es la verdadera? Esa es la pregunta equivocada, y a los investigadores les costó un tiempo admitirlo. La pregunta correcta es, ¿qué sucedió para que surgieran dos verdades a la vez? La primera teoría, y la que cuenta con la trayectoria de investigación más larga, se conoce como el modelo del barco lento. Propone que los ancestros polinesios sí se originaron en Asia Oriental, tal como afirma la historia establecida, pero el viaje no fue un avance directo e ininterrumpido hacia el este. En cambio, estos primeros viajeros pasaron un periodo prolongado entre poblaciones melanesias en Oceanía cercana, generaciones, no estaciones, mezclándose extensamente antes de continuar hacia el remoto Pacífico. Según este modelo, la huella paterna melanesia no contradice la historia del origen en Taiwán, sino que la complementa, integrada en algún punto de una ruta mucho más larga y lenta de lo que se suponía inicialmente. La evidencia de una mezcla extensa es sólida. La cifra del 66% es difícil de explicar de otra manera. Sin embargo, el modelo tiene una limitación que los investigadores se cuidan de mencionar. Explica que la mezcla ocurrió, pero no explica por qué ocurrió de forma tan desigual. Si dos poblaciones se mezclaron extensamente durante generaciones, ¿por qué las líneas materna y paterna divergieron tan drásticamente en lugar de fusionarse hacia algo más equilibrado en ambos lados? La segunda teoría intenta dar respuesta a esa misma laguna. Se trata del modelo de mezcla genética con sesgo de género, que desplaza la explicación de la geografía hacia la estructura social. Muchas comunidades austronesias primitivas parecen haber practicado la residencia matrilocal, un sistema en el que los maridos se trasladaban a las comunidades de sus esposas, en lugar de al revés. Según este modelo, los hombres melanesios que se casaban con mujeres de comunidades matrilocales austronesias verían su linaje paterno absorbido por el grupo con el tiempo, mientras que el linaje materno, ya dominante, ya el pilar social del hogar, permanecía prácticamente inalterado. Datos que respaldan esta teoría provienen de estudios autosómicos de poblaciones polinesias emparentadas en Samoa y Tonga, donde los investigadores encontraron aproximadamente entre un 65 y un 76% de ascendencia del sudeste asiático, junto con entre un 24 y un 35% de ascendencia melanesia en todo el genoma. Una división que coincide con el patrón materno-paterno desigual, en lugar de contradecirlo. Sin embargo, esta es la parte que los registros no explican. ¿Cuándo, dónde y cuántos contactos distintos se produjeron? Los investigadores se cuidan de presentarlo como una probabilidad, no como una certeza. Un mecanismo que se ajusta al patrón, no un evento documentado que alguien haya presenciado o registrado. La primera teoría afirma que la mezcla se produjo a lo largo de la ruta migratoria. La segunda sostiene que se debió a la distribución de los habitantes y a los matrimonios entre personas de diferentes regiones. La tercera, y esta es la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, pone en entredicho la cronología misma. La secuenciación de mitogenomas antiguos de poblaciones del archipiélago de Bismarck y sus alrededores, en Oceanía cercana, ha revelado un linaje genético estimado en unos 6.000 años, anterior a la expansión austronesia en aproximadamente 3 milenios. Esto significa que algunos de los linajes ancestrales que finalmente se integraron en las poblaciones polinesias podrían no tener ningún origen en Asia. Podrían remontarse a una población ya establecida en Oceanía cercana mucho antes de que nadie abandonara Taiwán. Los datos no lo confirman, simplemente no lo descartan. Ningún investigador serio afirma que la ascendencia maorí sea de alguna manera más antigua que la migración austronesia en un sentido triunfalista. Lo que plantean es más inquietante, de una forma más sutil. La historia simplista del origen único podría estar omitiendo la ascendencia profunda y preexistente de toda una población, tan profundamente integrada en el registro histórico que prácticamente no dejó rastro, salvo este eco genético. Imagínate estar en la cubierta de una huaca de doble casco, en algún lugar de la costa de una isla de Oceanía cercana cuyo nombre no aparecerá en ninguna tradición oral polinesia transmitida hasta nuestros días. Es de noche. El aire huele a sal, a hojas de pandano machacadas y al leve olor a fruta del pan almacenada bajo cubierta. Sobre ti,
Un navegante que jamás ha visto una carta estelar escrita sigue el patrón de las olas con la palma de la mano apoyada en el casco, leyendo el océano como si fuera una página. Algunos tripulantes hablan un dialecto que se remonta a Taiwán a través de miles de pequeñas islas. Otros hablan algo más antiguo, arraigado en Oceanía cercana, aprendido de abuelos que nunca abandonaron este tramo de agua. Esta noche, esos dos linajes comparten raciones de agua y una brújula hecha de memoria. Ninguno sabe que están a punto de volverse inseparables en los cuerpos de todos los descendientes de este viaje. El océano que se extiende ante nosotros es oscuro en todas direcciones. Aún no hay una costa a la que apuntar, solo un rumbo y confianza. Aquí es donde la historia deja de ser simple y comienza a ser algo diferente. Durante mucho tiempo, la huella paterna melanesia en los genomas polinesios y maoríes se ha presentado, incluso en escritos académicos rigurosos, como una complicación, una anomalía en una historia de origen asiático aparentemente impecable, algo que debía explicarse en lugar de reconocerse. Pero si se cambia el enfoque, los mismos datos revelan una historia diferente. Los viajes de larga distancia por el Pacífico no fueron obra de un grupo culturalmente homogéneo que se adentró a ciegas en mar abierto. Requirieron un conocimiento marítimo acumulado, técnicas de navegación, adaptaciones en la construcción de embarcaciones y una comprensión profunda de las corrientes y las marejadas que las poblaciones del cercano Oceanía habían perfeccionado durante miles de años antes de la llegada de cualquier hablante austronesio. La incorporación del linaje melanesio a los ancestros de los polinesios y posteriormente de los maoríes podría no representar una dilución de la identidad original. Podría representar el mecanismo mismo que hizo posible la supervivencia en las etapas posteriores de la migración. El ADN que algunos consideraron una mera nota a pie de página en la historia del origen real, podría estar registrando en realidad el momento en que el viaje se hizo posible. Hay una segunda capa en este replanteamiento, y es fácil pasarla por alto porque se esconde en una cifra que la gente suele ignorar: 800 años. Ese es, aproximadamente, el tiempo que los maoríes han estado en Aotearoa, genéticamente un lapso notablemente corto. No se trata de una población antigua y aislada, inmutable desde tiempos remotos, como ciertas narrativas populares suelen presentar los relatos sobre el origen indígena para lograr un efecto dramático. Se trata de una población joven, según los estándares genéticos, que aún conserva de forma clara y medible las huellas de al menos dos poblaciones ancestrales que se encontraron, se mezclaron y viajaron juntas en un lapso genealógicamente reciente y rastreable. Un investigador que trabajaba con muestras genómicas de los primeros maoríes describió el momento de ver por primera vez los datos del cromosoma Y junto con los datos mitocondriales, como algo que se sentía menos como resolver un rompecabezas, y más como descubrir que el rompecabezas tenía dos cajas de piezas separadas mezcladas todo el tiempo. No es una cita de triunfo, es la cita de alguien que recalibra lo que creía que ya entendía. Cada población porta esta misma estructura estratificada en algún lugar de su genoma, si se observa con suficiente detalle. Ningún linaje es un único hilo conductor que se remonta directamente a un punto de origen. Cada ascendencia se asemeja más a un cordón tejido. Múltiples hebras, de diferentes orígenes, entrelazadas con la suficiente firmeza como para parecer, desde la distancia, una línea continua. La discordancia materna y paterna en los genomas maoríes no es una anomalía limitada a una pequeña población en la costa del Pacífico. Es un ejemplo amplificado y excepcionalmente bien documentado de algo que ocurre en casi todas las personas, en todas partes, si existieran los datos para demostrarlo con tanta claridad. El misterio aquí nunca giró realmente en torno al origen de los maoríes. Ambas teorías responden a esa pregunta, solo que desde perspectivas diferentes, en momentos distintos y a través de personas diferentes. El verdadero misterio reside en lo que significa para la identidad misma cuando el origen no es un punto en un mapa, sino un nudo. Dos cuerdas tensadas desde costas opuestas, atadas en algún lugar de la oscuridad, en mar abierto, por personas que no tenían forma de saber qué estaban fundando. Los maoríes nunca fueron lo que la versión simplificada de la historia describía. Eran algo más complejo, con más matices y considerablemente más extraordinario de lo que una ruta migratoria clara podría explicar jamás. Y el nudo
según los datos disponibles, aún no se ha desatado por completo.